Bueno, para mí es un honor estar hoy acá. Realmente es una invitación muy valiosa y quiero, antes de comenzar mi presentación, resaltar el trabajo de Health Train Institute como un centro con una visión maravillosa latinoamericana de formación y no solamente de formación en conocimiento, sino de formación de seres humanos. Creo que si vienen grandes cosas, nuevamente quiero darles las gracias por permitirme entrar en este proyecto maravilloso y espero poder aportar en todo lo que esté a mi alcance para que el conocimiento junto con el ser humano logren el mejor resultado. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona. Siempre que hablo o toco un tema de mi superespecialidad, pues siempre me toca como hablarles un poquito de las generalidades de lo que yo hago en la cirugía torácica. Y básicamente cuando uno habla o piensa en cirugía torácica, piensa en enfermedades muy graves, en situaciones muy complejas y pues no es para menos, pero creo que es importante siempre considerar que hay cosas muy básicas que se requieren para que lo complejo funcione bien. Y una de ellas es cómo hacemos o cómo logramos un drenaje torácico. Y el drenaje torácico, como lo sabemos, pues tiene un pilar y como ya vamos a describirlo, fundamental sobre todo en trauma, ¿no? Es algo que nos apasiona a todos los que en algún momento decidimos ser médicos. Siempre pensamos en el momento en que recibamos un paciente traumatizado y que podamos ayudarle a que su vida pueda persistir. Y muchas veces no lograr un drenaje pleural correctamente puede causarle al paciente un destino fatal. Entonces, tal vez hoy describí esta presentación como drenajes torácicos, lo que no salen en los libros, porque me llama mucho la atención cuando estamos en la práctica diaria con el equipo de trabajo en las diferentes instituciones aquí en la ciudad donde trabajamos, en Cúcuta, Colombia, y con los médicos en formación, que eh, colocar un drenaje torácico no es algo solo técnico, no es algo que tenga que ver solamente con un procedimiento básico de colocar un tubo o un catéter en el espacio pleuropulmonar, sino es entender muy bien la fisiología para garantizar que eso que estás haciendo logre una recuperación adecuada del espacio pleuropulmonar funcional. Bueno, aquí les dejo un poco de lo que creo yo que debe representar cualquier procedimiento en el tórax y es lograr ese equilibrio que se tiene que tener a nivel del funcionamiento pulmonar con su expansión, el movimiento de la pared torácica coordinado para permitir esa expansión, las vías respiratorias que llegan y transportan ese aire y el pulmón logra esa expansión, el movimiento diafragmático como pistón que hace que haya un adecuado ejercicio respiratorio y un equilibrio en el mediastino con el corazón y grandes vasos. Entonces, esto es lo que yo quisiera que no olvidáramos cuando hablamos de drenajes pleurales, porque lo que queremos es que esta imagen o esta imagen en movimiento, que es lo que nos da vida, persista y le pueda ayudar al paciente a recuperar su comportamiento. Arrancamos primero con esta paciente con un accidente de tránsito, un trauma cerrado de tórax. Si notan en los estudios imagenológicos, hay una neumotórax importante derecho al cual se le coloca un drenaje pleural, pero el pulmón no expande. Y si notan en el drenaje pleural, hay salida de aire completo. La llevamos a cirugía, hacemos una broncoscopia y encontramos que hay una ruptura del bronquio fuente derecho. Al ingresar al broncoscopio, llegamos directamente al espacio pleuropulmonar con visualización del tubo de drenaje pleural. Esto nos lleva a un procedimiento de emergencia, encontrando esa fuga o esa fístula con desprendimiento completo del bronquio fuente derecho desde la carina. Y este bronquio fuente derecho, pues absolutamente alojado distalmente, lo cual nos llevó a hacer un reparo, una reconstrucción, reimplantando ese bronquio fuente derecho, volviendo a recuperar esa carina y logrando esto, la expansión pulmonar. La expansión pulmonar que después se verifica con otra broncoscopia, donde ya ese bronquio está funcional, está conectado y de esta forma podemos garantizarle al paciente recuperarse. Pero todo este esfuerzo quirúrgico, como vemos allí, producto de un trauma, producto de una ruptura importante de la vía aérea,
y expansión no lo hubiésemos podido lograr si no hacemos un adecuado drenaje y no logramos una buena expansión. Y todo esto parte de entender que el lugar donde está el pulmón o el espacio donde está el pulmón es un espacio con una fisiología especial, básicamente dado porque hay una presión negativa. Esta presión negativa es la que garantiza que el pulmón expanda, que funcione adecuadamente y que permita un adecuado equilibrio del mediastino y de la vida del paciente. Esa presión negativa se requiere en ese espacio, lo cual hace que durante el ciclo respiratorio, recuerden que las dos fases del ciclo es la inspiración y la expiración, se mantenga como una jeringa constante, con una pequeña cantidad de líquido, con presiones que van entre menos 50 centímetros de agua en inspiraciones profundas a inclusive 70 centímetros de presión positiva en expiraciones. Entonces miren los gradientes de presión y miren la importancia de que este espacio pleural con presión negativa se entienda. Si nosotros no entendemos que el espacio donde está el pulmón es un espacio con presión negativa, pues por consiguiente no vamos a entender la importancia de hacer un drenaje pleural adecuado en cualquier causa. Siempre la pensaremos en trauma, pero en cualquier caso necesitamos que esa presión negativa se recupere. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros tuviésemos un espacio que no es ese espacio pleural es un espacio virtual, es decir, un espacio que está, pero no existe porque el pulmón está expandido. Y es un espacio funcional, ya que además de tener presión negativa, se hacen intercambio de líquido, intercambio de electrolitos, intercambio de proteínas en ese espacio que conecta la pleura visceral con la pleura parietal. Entonces, ante situaciones muy puntuales donde ese espacio se enferma, se altera, siendo dentro de ellas el trauma, pues esto va a generar que ese espacio se llene o de líquido, o de sangre, o de pus, o de aire, ¿cierto? Y eso va a requerir que nosotros logremos un drenaje pleural y ese drenaje pleural nos va a permitir recuperar esa función, como ya lo hemos descrito en esta introducción de la presentación. Esa recuperación del espacio requiere un tubo o un catéter de drenaje. Pero ese catéter de drenaje o ese tubo que colocamos en el espacio donde está el pulmón no puede ir solo en principio. Debe ir siempre conectado a un dispositivo o a un sistema que permita recuperar la presión negativa. Y esto es fundamental, es el principio básico de cualquier drenaje pleural. Si nosotros no entendemos que ese espacio debe recuperar su presión negativa, cualquier procedimiento que hagamos a nivel del espacio pleuropulmonar no va a ser exitoso. No podemos hacer una gran cirugía si no recuperamos ese espacio, como les mostré en la paciente que tuvo el trauma, ¿sí? O situaciones muy graves, con un drenaje pleural adecuado, vamos a poder salvarle la vida al paciente. De esta forma, cuando hablamos de drenaje pleural o de tubos de tórax o catéteres pleurales, siempre tenemos que pensar de la mano que necesitamos un sistema de drenaje pleural. Ese sistema de drenaje pleural fue descrito desde los años 1800, sobre todo cuando se trataron infecciones en el espacio pleuropulmonar. La presencia de pus en ese espacio se llama empiema o piotórax. Esas situaciones médicas llevaron a que entendieran muy bien la importancia de esa presión negativa, la importancia de tener un dispositivo que nos permitiera recuperar y de esta forma establecer que este dispositivo tiene que ser fundamental en el tratamiento de las patologías pleurales y como tal, este sistema se tiene que individualizar dependiendo de la enfermedad del paciente y dependiendo de lo que está causando el problema en el espacio pleuropulmonar. Por lo tanto, no existiría un sistema ideal y si este se debe ser individualizar y entendido por todo el equipo de trabajo. Esa es la razón por la cual estamos acá, en este webinar. Sí, realmente para mí el objetivo fundamental, más allá que del punto de vista virtual y como decía Luis, con todas las herramientas que tenemos, la realización o la colocación de un tubo va a también requerir habilidades en simuladores, que es uno de nuestros grandes proyectos. Hoy tenemos que generar los conocimientos que les van a permitir a ustedes poder hacer las aplicaciones cuando tengamos la necesidad de la parte operativa o práctica. Entonces, ya entrando en el tema, ¿cuáles serían las causas o cuáles podrían ser las razones que nos pueden llevar a necesitar un drenaje pleural? Primero, la presencia de aire.
Recuerden que cuando hay aire en el espacio pleural, que no debería existir aire por fuera del pulmón, el aire existe dentro del pulmón. Ese aire por fuera del pulmón es lo que llamamos un neumotórax. Puede ser generado por un trauma, un accidente, como ya lo vimos. También puede ser generado por algún procedimiento invasivo, la colocación de un catéter, una toracentesis, una punción para un bloqueo nervioso, puede hacer que se pinche la pleura visceral y el pulmón se desinfle. Pero hay otras causas como el neumotórax espontáneo, que es el que se produce cuando hay alguna enfermedad en el pulmón que hace que el pulmón forme lesiones, bulas, cavernas, cavitaciones o enfermedades intersticiales que hacen que el pulmón se fragmente y generen la salida del aire por fuera de la pleura visceral. Eso es lo que llamaríamos un neumotórax y por consiguiente en estos casos necesitaríamos un drenaje. Sangre en el espacio pleural. También recuerden que la sangre en el espacio pleural generalmente la asociamos a trauma, accidentes donde hay sangrados en todos los órganos vitales de la pared torácica, pero también lesiones de los vasos intercostales, lesiones de los vasos mamarios, o en algunas ocasiones tenemos también situaciones como problemas de coagulación o sobrecoagulación que hayan sangrados en ese espacio, o algunas condiciones raras como el hemotoras catamenial, donde se producen focos ectópicos de endometriosis en la pleura parietal que hacen que hayan sangrados en ese espacio. Entonces, miren todas las posibilidades de sangrado en el espacio pleural que nos va a llevar a que necesitemos drenar ese espacio. Tercero, las infecciones. Recuerden que las neumonías adquiridas en la comunidad o intrahospitalarias son patologías muy frecuentes y estas se pueden complicar con derrames o líquidos en el espacio pleural que se pueden contaminar con bacterias y producir lo que llamamos un piotórax o un empiema. Por lo tanto, necesitamos hacer un drenaje, el cual este drenaje debe ir acompañado de una adecuada expansión del espacio pulmonar. El cáncer nos produce derrame pleural. La ruptura del conducto torácico, eso es una patología rara, pero nosotros la vemos muy frecuentemente. Recuerden que el conducto torácico es el conducto que lleva los contenidos grasos que se absorben en el sistema digestivo al sistema circulatorio y tienen un trayecto por el mediastino. Y al romperse este conducto por trauma, por situaciones inadvertidas en cirugías de columna o cardiovasculares, en algunas ocasiones por cáncer que invade el mediastino, puede hacer que ese líquido salga al espacio pleural y pues requiere un manejo muy especializado. Y como ya lo vieron, cualquier cirugía torácica va a requerir un drenaje pleural para recuperar su función, ese espacio, y recuperar la presión negativa. ¿Podríamos considerar algunas contraindicaciones para el drenaje pleural? Como tal, no existe ninguna contraindicación absoluta, lo cual les debo decir que si un paciente requiere un drenaje pleural de emergencia, debe estar esa decisión por encima de cualquier otra. Pero hay que tener cuidado con pacientes que están sobrecoagulados, con pacientes que tengan alguna lesión en el diafragma que pueda hacer que haya contenido abdominal en el tórax, pacientes que tienen procesos inflamatorios severos de la pleura, donde el espacio no es como tal un espacio libre, no hay un vacío pleural que permita colocar un drenaje. Cuando esos espacios se complican con múltiples loculaciones que hacen muy difícil que un tubo funcione, o situaciones como bulas gigantes, obstrucciones bronquiales o hidrotórax hepáticos que podríamos considerar en este momento que no se deben hacer drenajes de entrada, sino se debe hacer un diagnóstico de precisión. Entonces, para hablar un poco de ese drenaje pleural, pues tenemos que describir que el drenaje pleural lo podemos hacer con un tubo de tórax o con sondas de drenaje que van ido evolucionando en tamaños, en la característica de su eh, preparación. Es decir, hay unos drenajes que son siliconados, muy blandos, muy suaves sobre el tejido que van a tratar de maltratar lo menos posible el espacio pleuropulmonar y van a estar también establecidos dependiendo del grosor o de la luz que se tenga en ese tubo de drenaje. Y este va a tener una nomenclatura dependiendo de si el paciente es un paciente pediátrico, un paciente adulto, un paciente mayor, y eso lo podemos ir calibrando dependiendo del grosor que se tenga en ese momento en el drenaje. Cuando nosotros decidimos colocar un drenaje, ya vamos a ver un ejercicio, es muy importante cómo vamos a posicionar el paciente para su colocación y una vez se haga el procedimiento, nunca se nos puede olvidar, es ese tubo o ese catéter siempre en lo posible debe ir conectado a un sistema de drenaje pleural.
Una vez puesto ese tubo, tendremos que considerar o hablar sobre los cuidados y posteriormente el retiro del mismo. Esa es una paciente de 70 años que tuvo una caída de su propia altura en zona rural de nuestra región, con un trauma cerrado de tórax hacia el hemitórax derecho y presentó un hemoneumotórax. Entonces, en este momento, la paciente consideramos que era candidata a un drenaje pleural. Si notan, lo primero que hacemos es posicionar la paciente en posición semisentada y elevamos el miembro ipsilateral, el miembro superior del lado donde se va a colocar el drenaje, por encima de la cabeza. La paciente tiene que estar cómoda o el paciente y nosotros también. Si es un hombre, nosotros normalmente nos guiamos por la tetilla, ¿sí? La areola de la tetilla, y en ese espacio intercostal que correspondería al quinto a sexto espacio intercostal, ubicamos la línea axilar anterior y media. Y de esta forma identificamos la costilla que correspondería a ese espacio. Esa costilla le haremos una incisión sobre la misma para pasar por el borde superior. Antes de esto hacemos muy buen bloqueo con anestésico local y una vez hacemos el bloqueo con anestésico local, pues verificamos que este esté funcionando y que sea efectivo. Posteriormente, hacemos la incisión, identificamos la costilla y nos vamos por el borde superior en lo que denominamos una disección Roma. Es decir, entramos al espacio, abrimos, entramos, abrimos y de esta forma, en forma progresiva, accedemos a ese espacio pleural, idealmente llegando a un punto en donde sentimos un vacío, que es uno de los aspectos que siempre tratamos de identificarles en nuestras prácticas de simulación y reales, y es que se tiene que sentir un vacío, se tiene que sentir un espacio, se debe imposible digitalizar o meter el dedo sobre ese espacio para sentir que hay un lugar donde colocar el tubo. El video nos está mostrando que la paciente, al intentar hacer la incisión y disecar, refiere dolor. Por lo tanto, en este caso, que es un procedimiento con anestesia local, tenemos que garantizar la calidad y el trato al paciente, lo cual nos hace reforzar la analgesia y de esta forma, con el reforzamiento de la analgesia, vamos a poder continuar nuestra disección sobre el borde superior de la costilla para llegar a ese espacio pleural, sentir el vacío y poder de esta forma colocar el tubo. Reforzamos nuestra anestesia local y una vez tenemos el reforzamiento, continuamos nuestra disección hasta llegar al espacio pleural. Ahí vamos a notar que hay un momento en donde la tijera que hace la disección Roma, cerrada, abre, entra a un espacio y al entrar a ese espacio inmediatamente nosotros digitalizamos y al digitalizar, posteriormente identificamos nuestro catéter o nuestro tubo, el cual lo vamos a direccionar hacia arriba y hacia atrás, generalmente con una medida previa de distancia entre la horquilla external y el sitio de entrada a la piel, o medir 10 centímetros desde el último orificio a la piel, o normalmente lo que yo hago es direccionar el tubo hacia arriba y hacia atrás hasta que él de forma suave se tranque o se frene con el mediastino y en ese momento lo retiro 2 centímetros para posteriormente fijarlo con una sutura que me cierra el ojal y que me abraza el tubo con varios movimientos de asa, como lo estamos viendo allí. Al fijar ese tubo con varios movimientos de asa, vamos a garantizar que ese tubo quede absolutamente anclado a la sutura y a la piel. Y de esta forma, una vez garanticemos esa fijación, debemos conectar nuestro tubo al sistema de drenaje pleural. Es muy importante, miren que la instrumentadora o la asistente quirúrgica que nos está acompañando, en el momento que ya yo coloqué el tubo, ya tenía listo el sistema de drenaje pleural para poder conectarlo al paciente y garantizar rápidamente la expansión con el drenaje de aire y el drenaje de sangre. Mire, nótese cómo corto el tubo. Normalmente los tubos vienen o con unas puntas de plástico diferente o con unas puntas biseladas, pero la conexión del tubo al sistema de drenaje pleural debe ser completa, debe ser absolutamente completa para que el conector entre en forma homogénea en el 100% de la circunferencia del tubo y de esta forma no nos disfuncione la colocación del tubo. Reforzamos nuevamente el manejo de dolor en el sitio de inserción y como van a ver,
posteriormente me dirijo a visualizar el sistema de drenaje pleural, garantizando que éste esté funcionando, porque no tiene sentido drenar el espacio pleuropulmonar si no tenemos un sistema de drenaje pleural que nos permita garantizar y lograr la expansión pulmonar. ¿Pueden haber complicaciones en la colocación de un tubo? Claro, las complicaciones están relacionadas entre un 10 a un 25-30% y están dadas básicamente porque el tubo se desplace, porque hayan sangrados al no hacer una disección correcta, a que el tubo se pueda desplazar y uno de sus orificios quede fuera del tórax y genere salida de aire al espacio subcutáneo, lo que llamamos comúnmente como enfisema. Infecciones no deberían ocurrir, pero todo es posible en los procedimientos médicos y están descritas por debajo del 1,3%. Y en algunos casos muy importantes, cuando hacemos drenajes muy rápido del espacio pleural, sobre todo con derrames masivos, puede haber un edema pulmonar por reexpansión que puede comprometer el estado funcional del paciente. Pero para mí en este momento la complicación más frecuente es el dolor intercostal. Recuerden que estamos trabajando en el espacio intercostal. Recuerden que la disección debe hacerse sobre el borde superior de la costilla. Recuerden que en el hombre se hace como punto de referencia en el nivel de la tetilla entre la línea axilar anterior y media. Y en la mujer por la glándula mamaria se hace sobre el pliegue mamario en relación a esas dos líneas, la línea axilar anterior y la línea axilar media. Siempre por el borde superior de la costilla. Al introducir ahí sobre ese espacio la sonda, el catéter, el tubo, es inevitable que ese dispositivo que estás colocando por allí entre en contacto con el borde inferior de la costilla superior, donde está el paquete neurovascular. Y eso es lo que se podría relacionar con una neuralgia intercostal. De tal forma de que en algunas ocasiones uno pudiese decidir colocar tubos de calibres pequeños cuando solamente lo que se requiere es drenar aire. Pero mi recomendación hoy y siempre es, si tú vas a drenar el espacio pleural, drénalo con tubos de suficiente calibre, porque ya revisamos que el aire que puede haber allí no es solamente aire, sino que también sí o sí puede estar acompañado o de sangre, en el caso de trauma, o de líquido pleural que va a requerir también un drenaje. Entonces mi recomendación siempre es drenarlo bien, teniendo en cuenta que esta es una de las situaciones de morbilidad más frecuente que encontramos en la colocación de un sistema de drenaje pleural. ¿Cómo podemos entender el sistema de drenaje pleural? Yo creo que el sistema de drenaje pleural, primero podemos plantearlo como en estos cuatro grandes grupos: sistemas activos, sistemas pasivos, sistemas balanceados o comunicaciones entre el espacio pleural y el abdomen. Pero partamos primero de entender qué es un sistema o cuál es el primer componente fundamental en un sistema de drenaje pleural. Y el primer componente fundamental se basa en la válvula, en una válvula que permita que el contenido de aire o de líquido que exista en el espacio pleural pueda ser evacuado sin que él regrese nuevamente al espacio pleural. Y eso lo hacemos a través de una válvula. Entonces, un sistema de drenaje pleural parte de una válvula o de una cámara valvular. Y esa cámara valvular es la que nos va a permitir que progresivamente se vaya recuperando la presión negativa. Entonces, si utilizamos una válvula únicamente sin succión, lo denominamos sistemas de drenaje pleural pasivos, porque no tienen succión, son pasivos, y porque su principio o su objetivo fundamental es tener la válvula. En este caso o este ejemplo es lo que denominamos las válvulas de Hemlich. Las válvulas de Hemlich son válvulas unidireccionales. Si notan, es un dispositivo que tiene un plástico o un caucho en su interior que permite la salida sin que la salida de aire, sobre todo de aire, sin que éste regrese nuevamente al espacio pleural. Es un dispositivo que hoy en día no es el ideal para usarlo en un paciente, pero ante situaciones, sobre todo en casos de trauma, guerra o en grupos de deporte, para estabilización del paciente se puede usar mientras el paciente afectado
llega a un sitio de atención definitiva. ¿Y por qué no es el ideal? Porque podríamos drenar aire, pero no tenemos reservorio o no tendríamos cómo drenar el líquido que consecuentemente y funcionalmente va a haber en ese espacio. Por tal razón, esta válvula o este drenaje que denominamos de una cámara o de un frasco podría ser un poco más completo que la válvula. ¿Por qué? Porque sí tendríamos cómo recoger el drenaje de ese espacio pleural, garantizando de que no regrese ni el líquido ni el aire al paciente. Si notan aquí, esto es lo que denominamos un sistema de una cámara, y esta cámara se llama cámara valvular porque permite el drenaje del aire y líquido sin que regrese. Y si notan, esa válvula, que es esta manguera que está metida en el agua, debe estar calibrada en 2 centímetros. Es decir, la profundidad que debe estar dentro del agua de ese tubo debe ser de 2 centímetros, que corresponde a un coeficiente dado del equilibrio entre la presión oncótica, presión hidroestática y presión ambiental. Y esa medida de 2 centímetros es lo que estándar se establece para que el paciente pueda recuperar esa presión negativa. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que podría ser un sistema de cámara sin succión, por lo cual sería pasivo, y donde solamente tendríamos el tubo metido 2 centímetros en el agua o en el nivel de agua. ¿Qué sucede con este sistema? Si el paciente drena sangre, derrame maligno, infección, en forma progresiva y abundante, esos 2 centímetros a los cuales el paciente tiene metido el tubo va a generar, va a generar que progresivamente se vaya llenando y esos 2 centímetros cada vez sean 3, 4, 5, 6, y eso hace que se descalibre la válvula, entendiendo que si se aumenta la cantidad de líquido o se introduce el tubo más en profundidad dentro del líquido, la válvula se empieza a cerrar y por lo tanto empieza a disfuncionar. En ese orden de ideas, entonces hemos considerado que ese sistema de un solo frasco es insuficiente, que la válvula de Helmholtz, que ya les mostré, es insuficiente y solo es temporal. Entonces ya entendemos que lo que necesitamos es un sistema de 2 cámaras, una que permita que el paciente drene y otra que sirve como cámara de válvula. Entonces, la que tiene la válvula de agua, que es la que permite que salga y no regrese, se llamaría cámara valvular. Y la que recoge lo que drena el paciente se llamará cámara recolectora. Entonces, este sistema de 2 cámaras o de 2 frascos, para mí es el sistema mínimo ideal que deberíamos tener para lograr un adecuado funcionamiento en un drenaje pleural. Un sistema de drenaje pleural mínimo debe ser de 2 cámaras, que conste de una válvula o cámara valvular y de un reservorio o cámara recolectora para permitir ver cuánto drena el paciente y cómo lo logramos cuantificar en cada 24 horas. Ahora, si nosotros entendemos que este es un sistema que queremos recuperar, que queremos que se drene rápido el aire, que se drene rápido el líquido, que expanda rápidamente el pulmón, pues sería inevitable que la succión aplicada a este sistema nos va a ayudar a que esto se haga de la forma más rápida. Y esto es lo que hace describir lo que es un sistema activo. Un sistema activo corresponde a conectar el sistema que les mostré anteriormente de 2 frascos o de 2 cámaras a una tercera cámara que vendría siendo la cámara reguladora de la succión. ¿Y por qué? Porque no podemos colocar succión indiscriminada al espacio pleuropulmonar. El espacio pleuropulmonar requiere una expansión, requiere una recuperación, pero si no lo hacemos en forma controlada, ese vacío también puede dañar el pulmón y puede inclusive producir problemas de desbalance mediastinal. Entonces, la presión que normalmente nosotros debemos aplicar al espacio pleural no debe ser mayor de 40 centímetros de agua, estándar 25 en un adulto y 15 en un niño. De esta forma, nosotros vamos a poder garantizar que se tenga una cámara recolectora para cuantificar, una válvula conectada a una succión regulada que evite el daño del pulmón secundariamente. Y esto es lo que encontramos entonces en los sistemas comerciales
que de pronto muchos de ustedes han visto en los hospitales, clínicas de los diferentes países donde tenemos pacientes con drenaje pleural. Son sistemas que constan de tres espacios o tres cámaras, una que es la que recoge, cámara recolectora, otra que es la que tiene la válvula de agua, que se llama cámara valvular, y una tercera espacio que llamamos cámara reguladora, que es la que nos controla la succión. Claro, esos tres frascos que ven allá arriba no es como comercialmente aparecen, pero esto se logra compactar en un solo dispositivo que va a tener los tres espacios, la cámara recolectora, la cámara valvular y la cámara reguladora. Si nosotros no le colocamos succión a este sistema, sería un sistema pasivo y solo funcionaría en dos cámaras. Y si le conectamos la succión, sería un sistema activo y funcionaría con las tres cámaras. Hay diferentes tipos de nombre, hay diferentes marcas. No es la idea en esta presentación, pero pues dependiendo de las marcas van a notar la calidad del sistema. Por ejemplo, en el lado izquierdo están viendo un sistema donde ahí se enumera uno, la cámara valvular, dos, la cámara reguladora, tres, la cámara recolectora, en una forma muy sencilla, con una muy buena calibración, pero en el lado derecho encontramos un sistema que además de tenerlos identificados, los separa por colores. Cámara valvular en rojo, cámara reguladora en azul y cámara recolectora en blanco. Y esto nos va a permitir atender bien a un paciente. Si este sistema de colores no le conectamos succión, sería un sistema pasivo y solo funcionaría la recolectora y la valvular. Pero si le conectamos succión, funcionaría como un sistema activo donde las tres cámaras nos garantizan control de la succión, una adecuada válvula unidireccional ayudada por la succión y un sistema de recolección que nos permite cuantificar cada 24 horas lo que drena el paciente y de esa forma tomar la decisión correcta de cuándo retirar nuestro sistema de drenaje pleural. Esta imagen corresponde a lo que les hablaba de algunos sistemas que conectan el espacio pleural con el espacio abdominal. Se llama shunts pleuroperitoneales. Se utiliza mucho en pacientes con cáncer cuando tienen pulmones atrapados y que no podemos realmente lograr que ese espacio sea realmente funcional con presión negativa. Esto permite evacuar el líquido y mejorar los síntomas paliativamente de los pacientes. Voy a mostrarles muchos ejemplos. Este es uno de los momentos. Yo era estudiante de medicina hace algún tiempo. No existían todavía o no estaban difundidos los sistemas de drenaje compactos, pero entonces en este momento lo que se utilizaban eran los famosos frascos y sobre esos frascos se metían las mangueras para que funcionaran como válvulas. Pero creo que si somos coherentes con lo que yo les he mostrado, les estoy diciendo eh, que ese tubo debe estar introducido 2 centímetros sobre el líquido. En este momento, si ustedes notan, es una manguera que da la vuelta en el fondo, por lo tanto, esos 2 centímetros seguramente no son los correctos y por lo tanto, este sistema que en su momento pudo haber ayudado al paciente con sangre, pues seguramente no está funcionando bien y eso puede afectar la recuperación del paciente. Por ejemplo, ese es un sistema que en ese momento histórico, por cosas de la cantidad de emergencias, cansancio, trasnocho, se armó mal. Miren cómo el tubo que viene del paciente va al aire y del aire se conecta al que va a la válvula. Por lo tanto, este es un sistema mal hecho que pues no pude evitar fotografiarlo para tenerlo como referencia de qué es lo que realmente también debemos verificar constantemente, que es que el sistema esté bien armado y esté funcionando bien. ¿Existen sistemas modernos? Claro. Precisamente hoy aquí en nuestra ciudad llegaron a disposición los sistemas digitales, que son sistemas que vienen con una tecnología, siendo sistemas mucho más pequeños, mucho más fáciles, portables por el paciente, que les permite una mejor movilidad, un mejor transporte, un reservorio y un software que permite cuantificar en tiempo real cómo es el drenaje minuto a minuto, hora a hora y cómo es si hay fuga de aire o no, cómo se hace. Y además permite el recambio rápido de los líquidos que drena el paciente, siendo de una forma práctica y adecuada para el paciente. Entonces, donde estemos en cualquier institución, siempre revisen el sistema. Entiendan en cada sistema cuál es la cámara valvular, cuál es la cámara recolectora y si está conectado a succión, si hay regulación o cuál es la cámara de regulación o de succión.
¿cierto? La idea es que la cámara recolectora sea cuantificada cada 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a definir cuándo retiramos el tubo según tres criterios. Primer criterio, que el paciente clínicamente esté bien, tanto desde el punto de vista de signos y síntomas. Segundo, que se le haya hecho una radiografía posterior a la colocación del drenaje, idealmente 6 horas después del mismo. Y lo que uno va a verificar en esa radiografía principalmente es que ese espacio esté recuperado, es decir, que hay una expansión pulmonar, ¿cierto? Que yo hice la placa para ver cómo me quedó el tubo. Sí, puedes ver cómo te quedó tu tubo, pero lo que debe primar allí es ver cómo quedó tu pulmón después del tubo. Es muy importante. Y el tercer criterio que vamos siempre a definir para decidir si retiramos o no un tubo es mirar la cantidad de líquido que se produce en 24 horas. Por eso es muy importante cuantificar en 24 horas. Para nosotros, en nuestro equipo de trabajo y protocolo, los drenajes en 24 horas por debajo de 150 centímetros cúbicos es criterio para retiro del tubo, siempre y cuando el paciente clínicamente esté bien, tenga una radiografía con expansión pulmonar y las características del drenaje no sean ni sangre fresca, ni sangre oscura, ni pus. Y que además en esa cámara valvular o ese sello de agua no haya burbujeo o no haya salida de aire. Recuerden que colocar un tubo de tórax es un procedimiento invasivo y siempre se le tiene que explicar al paciente el procedimiento, el por qué, sus indicaciones, cómo es el paso a paso y las posibilidades de complicaciones del mismo, ya que el paciente tiene que firmar el consentimiento informado, que es lo que en cualquier lugar del mundo hace parte de la práctica segura en el paciente. Siempre revisar que no hayan torceduras, acodamientos, los conectores, lo que les contaba cuando el tubo se coloca, se fija, siempre tratar de cortarlo para que el conector quede homogéneamente introducido sobre el sistema de drenaje pleural. Verificar muy bien que esté cubierta el sitio de inserción del tubo con buena curación, una radiografía como ya se les contó. Y si este sistema se llena, se daña o se descalibra, hay que estar pendiente del cambio. Y el retiro, como ya les dije, tiene que tener los tres criterios: clínico, radiológico y relacionados con las características del sistema que lo dan, la cantidad de líquido o drenaje en 24 horas, la no presencia de salida de aire o burbujeo por cámara valvular y la no presencia ni de sangre, ni de pus, ni de contenido oscuro del mismo. Ese es un ejemplo de un sistema que se utiliza con catéteres tunelizados para pacientes con cáncer. Si se dan cuenta, lo que tenemos simplemente es un reservorio. Aquí no hay válvula, aquí no hay succión, porque esto solo se utiliza en pacientes con pulmones atrapados, es decir, con pleuras viscerales invadidas por tumor que hacen que el pulmón no expanda, y al no expandir, pues nunca nos vamos a lograr tener una presión negativa adecuada en ese espacio. Por lo tanto, lo que queremos sí es solo la evacuación del líquido para mejorar la disnea del paciente. Estos son los catéteres siliconados que están reemplazando los tubos. Son catéteres muy blandos, muy maleables, son planos y estos catéteres nos permiten maltratar en lo posible menos ese espacio intercostal para evitar la neuralgia intercostal que ya les hablaba, que es lo que se queja o molesta más al paciente después de la colocación de un tubo. Así como les hablaba de los sistemas digitales, estos sistemas hospitalarios, que no son tan portátiles como los digitales, también se están evolucionando. Miren que ya la cámara de regulación de succión no se hace con agua, sino se hace con un manómetro propio, lo cual hace que sea mucho más preciso el uso. Tiene la percepción de que no burbujea, por lo tanto, cuando no burbujea uno como que pensaría que no está succionando, pero es mucho más seguro porque no se descalibra la cámara de válvula, porque cuando es con agua, generalmente el agua de la cámara reguladora pasa a la valvular y a veces descalibra los sistemas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, miren este caso. Es un paciente que intraoperatoriamente lo vamos a dejar ya drenado después de finalizar la cirugía. Colocamos nuestro tubo. Mire que siempre el último orificio del tubo de tórax lo dejamos dentro del espacio pleural y eso lo verificamos en el caso de nuestras cirugías por mínima invasión o por toracoscópicas. Y antes de fijar el tubo, siempre garantizamos que el pulmón expanda como parte de nuestra recuperación. Y esto, pues es importante mostrárselos para que ustedes evalúen la importancia no solamente de dejar un drenaje,
sino que ese drenaje hace parte de un complejo de conceptos como es expansión pulmonar y recuperar esa presión negativa. Este ejercicio me gusta porque aquí lo que estamos viendo es un sistema de drenaje pleural húmedo, porque si se dan cuenta, la regulación de la succión lo da una cámara que tiene agua. Como ya les dije, va entre 15 y 25, promedio 20. Y al conectarlo a succión, ella burbujea. Lo que burbujea es la cámara reguladora, por ser un sistema activo que tiene succión para darle la succión segura al paciente. Y si se dan cuenta, es independiente de la cámara valvular. Aquí en esta radiografía quiero mostrarles claramente cómo debe quedar el último orificio dentro del tórax. Normalmente un tubo de tórax estándar y adecuadamente parametrizado o un drenaje pleural debe tener una línea radiopaca. Y sobre esa línea radiopaca tenemos el último orificio del tubo. ¿Para qué? Para que cuando hagamos la radiografía visualicemos que ese orificio esté dentro del tórax. Aquí tenemos algunos ejemplos de drenajes pleurales no correctos. Este es un tubo que queda en el espacio subcutáneo. O este es un ejemplo de cómo si dejamos un drenaje pleural y solamente nos fijamos en que está puesto en la radiografía, pero no examinamos al paciente y no revisamos en nuestra evolución cómo está ese drenaje pleural, pues no vamos a ver aquí cómo se está pinzando ese drenaje pleural con la camilla del paciente. Y esto pues hace que disfuncione perfectamente y el paciente no evolucione adecuadamente. O nos puede pasar esto. En algún momento histórico en nuestra ciudad llegó este dispositivo. Ustedes lo ven, pues se ve muy sencillo. De pronto ustedes dicen, wow, aquí tenemos una cámara de recolección. Perdón. Aquí tenemos una cámara valvular como calibrada y aquí tenemos como una cámara de succión. Pero ¿qué pasaba? Cuando nosotros empezamos a diseñar este espacio, empezamos a encontrar las siguientes situaciones. Primero, que la válvula no estaba en 2 centímetros, sino en 7 u 8 o a veces 10. Segundo, que la succión solo llegaba a 10 centímetros. Y esto nos llevaba a que nosotros teníamos un sistema que de entrada ya era descalibrado, pero no lo íbamos a entender si nosotros no tenemos claros los conceptos que hoy en este webinar estamos hablando. Entender que ese espacio pleural debe tener presión negativa y para tener una presión negativa, todo tubo, catéter o drenaje debe ir conectado a un sistema de drenaje que mínimo debe tener una válvula en 2 centímetros de profundidad, debe tener una cámara recolectora que funcione adecuadamente y si se le conecta succión, una presión negativa entre 15 a 25 centímetros de agua. Entonces, pues entendiéndolo y como muchos de ustedes que están en este webinar en los diferentes países donde trabajamos, sé que también hay dificultades. En muchas regiones de nuestro país no tenemos los sistemas que queremos, pues lo que hacíamos era tratar de volver ese sistema disfuncional en funcional. Entonces, aquí estábamos cortando el tubo que hacía la válvula. De 7 centímetros lo volvíamos a 2, pero miren lo que nos pasaba. Teníamos el riesgo de hacernos daño, de partir los bisturís. Pero miren ya cómo lográbamos que se lograran los 2 centímetros y por lo menos la succión la lográbamos subir hasta 15, 16 centímetros, lo cual nos permitía poder tener una succión aproximada a lo ideal del paciente. Yo quiero abrir este espacio porque estos sistemas de drenaje los tuve aquí en mi hospital durante casi más de 5 años, lo cual pues fue un poco difícil para mí porque, como ya se dieron cuenta, eran sistemas que no estaban bien calibrados. Y aparte de cotudos con paperas, nos pasaba esto, que los tubos de conexión del sistema, miren cómo se acodaban. Entonces se obstruían, ¿cierto? Y eso nos llevaba a tener que hacer modificaciones. Otro ejemplo más de un tubo que está fuera del espacio pleuropulmonar. Otro tubo donde se coloca demasiado o se ingresa demasiado el espacio pleuropulmonar, inclusive da la impresión en la radiografía que estuviera haciendo un efecto de penetración sobre el diafragma, pero no ese es el ejercicio. Otro tubo que queda por fuera del espacio pleuropulmonar. Entonces es mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan y es importante cuando vamos a entrar en el concepto de cómo colocar un tubo de tórax. Es muy importante, como ya les dije, en el hombre la tetilla, espacio, línea axilar anterior y media, identifica la costilla, hace la incisión sobre la costilla y te va sobre el borde superior.
Y en el caso de la mujer, identificas el pliegue mamario entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Cosa duro. Bueno, este es un buen ejercicio porque, bueno, creo que vuelven a recordar esta imagen de un sistema de drenaje pleural que viene ya descalibrado. Pero aparte de que tú lo calibres, que tú no sé si notan acá cómo le amarro arriba el esparadrapo para que no se me acode, le coloco la válvula en 2, le coloco la succión en 15. Nótese que con la succión el paciente burbujeaba por la válvula, lo cual nos daría la impresión de que tiene una fístula. Pero al quitarle la succión, miren la diferencia. Cosa duro. Duro. Entonces, este ejercicio con sistema activo y pasivo, donde la fuga de aire no se encuentra en los dos momentos, nos da a entender que lo que está dañado es el sistema de drenaje pleural. Otra cosa que puede suceder es que los tubos se doblen, la calidad del tubo se doble y nos garantice también disfunción del sistema de drenaje pleural. Y yo creo que uno de los efectos que queremos es esto. Miren la belleza de la expansión pulmonar y miren cómo el pulmón progresivamente va expandiendo, se va expandiendo, va cambiando de ese color morado, que es atelectasia, a un color rosado, que es expansión pulmonar. Y eso es lo que queremos hacer cuando queremos hacer un drenaje pleural. Con cualquier causa de infecciones, con cualquier causa de trauma, con cualquier causa de cáncer, ese es el efecto final que queremos tener en estos pacientes. Entonces, para finalizar, pues esto es una breboca en este webinar que nos va a permitir traer muchos conocimientos de la fisiología y de los procedimientos, en mi caso como cirujano y en mi caso como cirujano que trabaja sobre el espacio pleural. En ese orden de ideas, venimos haciendo muchas actividades académicas y es el momento para presentarles nuestro grupo de interés en cirugía intoras que lleva varios años trabajando en estos cuatro pilares que muy bien Luis nos describió: educación, investigación, cuidados del medio ambiente y liderazgo. Entonces, pues esa es la forma de presentarles cómo ha ido evolucionando este grupo durante tantos años, desde antes de la pandemia hasta después de la misma, y cada vez creciendo con conceptos, con actividades, con eventos que hoy nos traen aquí al Health Train Institute y que hoy nos sentimos muy orgullosos de hacer parte y de poder aportar en la educación médica de toda Latinoamérica. Y sé que vienen grandes cosas para poderles enseñar. Venimos construyendo, venimos trabajando, creamos nuestras líneas de investigación reconocidas en Colombia por el Ministerio de Ciencias, ya categorizados. Y El sitio donde vamos a colocar el tubo, en este caso el puerto es un puerto mucho más bajo porque es para cirugía torácica. Mi sugerencia es que lo hagan un espacio por debajo de la tetilla, aquí está, para colocar ese tubo. Una vez identifican la costilla, identifican el espacio. Bisturí. Hacemos la incisión, hacemos la incisión sobre la costilla. O sea, si el espacio está acá, lo hacemos sobre la costilla, más o menos en la longitud de lo que es el dedo, un dedo. ¿Sí? Una vez hacemos el espacio, toquen. Toquen que ahí está el espacio, si lo ven ahí. Toca, doctora, dame una tijerita en este lado. Vale. Una vez identificamos el espacio, la idea es que ustedes empiecen a disecar sobre la costilla para ir buscando el borde superior. Y la disección es una disección Roma. Entran, abren. Eso lo vamos a hacer acá. Vamos entrando, vamos abriendo. Vamos entrando, vamos abriendo. Vamos entrando, vamos abriendo. Y ustedes van encontrando que están sobre la costilla. Toquen. Toquen, doctora. Entonces, ya con esa maniobra, hay un momento donde entramos al espacio. ¿Sí? Y usted debe introducir su dedito y encontrar el espacio. Míreme si no hay un espacio allí. Ajá. ¿Hay un espacio? Si no hay espacio, ustedes no pueden colocar un tubo. Una vez ocurre eso, ustedes pueden medir el tubo desde la horquilla externa al sitio de inserción y hasta ahí saber dónde llega, ¿cierto? O lo otro es mirar desde el último orificio, ¿tienes el tubo ahí? Para mostrárselos a ellos. Entonces, el último orificio, 10 centímetros, entonces ustedes más o menos meten el tubo hacia arriba y hacia atrás hasta que midan por la distancia de aquí a acá
Por lo que yo les enseño, ustedes meten el tubo hasta que él pega y cuando pega se devuelven 2 centímetros. Ok, listo. Listo, ya tenemos para. Este es un video para mí valiosísimo porque pues yo utilizo la cirugía de tórax en vivo para que mi grupo de estudiantes o el grupo que está en prácticas conmigo viva la experiencia de cómo sería la colocación de un tubo. En este caso no es un tubo, es un puerto para toracoscopia, pero me sirve para que se haga la simulación en vivo del procedimiento. Varios aspectos, escucharon muy bien lo de identificar la costilla, lo de trabajar sobre el borde superior, lo de la disección roma, lo del vacío pleural, lo de introducir el dedo para verificarlo, en el caso del hombre, recuerden, nivel de la tetilla, en el caso de la mujer, pliegue mamario. Por favor, en las mujeres tengan mucho cuidado, coloquen los tubos siempre sobre el pliegue mamario, no sobre la glándula mamaria. Para medir la longitud del tubo que se introduce, pues ya vieron que lo que yo hago es introducir hacia arriba y hacia atrás hasta que él se frena con el mediastino y lo retiro 2 centímetros. Creo que es un buen ejercicio, pero no siempre podemos hacer esto en vivo. Y de esta forma hemos diseñado varios ejercicios. Quiero compartirles un poquito de la historia. Esto se llama Mr. Tórax. Es un dispositivo que estamos en este momento en patentes en la universidad y son unas costillas que se arman con material sintético para simular una pared torácica y permitirle con esos simuladores a los estudiantes hacer el ejercicio de disección, Roma, hacer la penetración de las capas que hay entre la piel y el espacio pleural y al mismo tiempo sentir la sensación de pasar esa barrera, introducir el tubo y fijarlo, ¿no? Hemos ido por toda Colombia, haciéndolo hace ya más o menos 4 años, en diferentes escenarios, diferentes ciudades. Muy bien, con muy buena acogida. Miren que siempre nos acompaña el sistema de drenaje pleural. En este caso es un sistema de 3 cámaras que ahí estaría pasivo porque no tiene succión. Pero al mismo tiempo es un sistema húmedo porque la cámara de regulación de succión es con agua. Hemos llevado eso no solamente al nivel de educación, sino al nivel de concurso en la formación de futuros cirujanos por todo el país, ¿cierto? Y siempre tratando de ver un poco más allá, no quedándonos quietos desde simuladores rígidos. Se hace sobre la costilla, sobre la costilla. Y esa sesión es y ahí empiezan ustedes a hacer un trabajo que idealmente debe ser de una tijera de tejido que se llama. Ese es un buen ejercicio. En este caso, ese fue la Semana Quirúrgica Nacional aquí en Colombia el año pasado en Bogotá, donde se hicieron varias estaciones de entrenamiento. En mi caso me tocó tubo de tórax o para trauma o trauma o drenajes pleurales para trauma. Y aquí utilizamos unas costillas animales que sirvieron muy bien para que los muchachos hicieran el ejercicio y pues estuvo con muy buen éxito. Estas segundas imágenes fueron imágenes realizadas precisamente después de la semana quirúrgica en la ciudad de Barranquilla, en el evento de la Universidad Libre, donde también llevamos el taller para formación y para disección. Entonces le explicamos a nuestros estudiantes en forma de simulación cómo acceder al espacio pleural, cómo romper las barreras, cómo manejar los tejidos, con una educación constante y permanente. Pues quiero compartirles Creo que que pues, una de las entendiendo que yo hice cosas que cirugía. también quiero dejar hoy, no solamente es el aspecto técnico, sino también es las personas que siempre tenemos que tratar. Si somos buenas personas, seguramente vamos a ser unos muy buenos profesionales y es muy importante que logremos equilibrar la vida y el trabajo, una situación muy difícil, sobre todo para los cirujanos. Hoy quiero pues resaltar también en este proceso y hacer un honor a mi hermano que ya no me acompaña físicamente, pero ha sido mi compañero en este proyecto académico de hace ya 2 años casi. Eh, por ejemplo, tenemos una cátedra en la universidad que la puse a su nombre para recordar toda su contribución durante muchos años. Y estamos en constante educación. Aquí estamos en presentaciones no solamente relacionadas en educación médica, sino también en educación legal. Estamos trabajando con el Tribunal de Ética Médica del Norte de Santander, donde es muy importante que si se tiene el conocimiento, se es una buena persona, se hacen los pasos correctos y esos pasos correctos pues se van a reflejar en una buena práctica de responsabilidad en nuestro caso médico. Si hacemos bien, la mejor defensa que tiene un médico es el mismo, haciendo lo que tiene que hacer en forma correcta. Siempre humanizándonos y siempre entendiendo que del lado de allá puede haber un paciente, pero ese paciente podemos ser nosotros mismos y en ese momento vamos a evaluar la importancia.
Finalmente, pues quiero invitarlos, algunos aquí en Colombia, que puedan compartir esta primera semana de mayo. Vamos a estar en la ciudad de Barranquilla en el primer encuentro de grupos de investigación y semilleros y grupos de interés de cirugía de la costa. Va a estar reunida la Universidad del Norte, la Universidad Libre, la Universidad del Magdalena. Ahí vamos a estar acompañándolos con ponencias. Vamos a hacer un taller de tubos de tórax y les tengo grandes sorpresas. Este año, en septiembre, va a haber el Congreso Nacional de Cirugía de Tórax presencial aquí en Cúcuta. Súper invitados todos, bienvenidos. Y a finales de año vamos a recuperar las jornadas colombo-venezolanas de cirugía con un evento que se va a realizar en la ciudad de San Cristóbal. Ya tenemos bastante avanzado el convenio y pues eso nos hace sentir muy felices, ¿no? Y creo que lo mejor, lo más esperado es que este curso de conceptos básicos de patología torácica, donde este webinar hace parte de una clase muy chiquita, de un curso donde tenemos grandes profesores de la región en el área de la cirugía, investigación, fisiología, radiología y cirugía, vamos a poderlo llevar a nuestro instituto, al GEAL Institute Train, para que haga parte de nuestro menú y de nuestra parrilla, el cual espero lo puedan disfrutar y puedan tener su certificado de formación. Muchas gracias por el tiempo, por la paciencia. Bueno, les puedo confesar que ya cada vez estas presentaciones virtuales me retan, porque muchas veces no puedo retroalimentar un poco en tiempo real cómo ha sido el sonido, cómo han estado las imágenes, cómo han estado los videos, pero espero que les hayan sacado provecho. Voy a dejar de compartir pantalla.